Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. Pero entonces me estabas contando que acabas de salir del examen. ¿Cómo te fue? Ay, sí, era súper cansado, me tuve que desvelar, pero creo que me fue bien. Creo que voy a tener la nota que esperaba. Uf, de verdad que lo necesitabas. Hola, Mirra. Hola chicos, ¿cómo están? Mirra. Uy, un gusto verlos. Hace tiempo que no los veía, quiero decirles. La verdad que Tiempales. todo esto de la cuarentena nos ha separado, pero aquí estamos. Sí, hombre, ahí medio escuché que estaban hablando de universidad. He escuchado que está un poco difícil el tema de lo virtual y la universidad. Uy, si no tenés idea. De hecho, estábamos hablando con Joshua de sus exámenes finales. Ay, qué bueno. Pero espero que les esté yendo bien y que estén logrando cursar sus clases, la verdad. Sí, la verdad, le comentaba a Viviana que cansadísimo porque tenemos que estar constantemente ahí frente a las pantallas, pero bien, nos ha ido bien, gracias a Dios. Qué excelente. Me alegra mucho por ustedes que todavía están en la universidad, que les esté yendo bien. Y bueno, aprovecho de preguntarles cómo ha estado su familia. Pues mira, vos sabés que están allá lejos de mí, pero igual han estado bien, se han estado cuidando, todos juntos. Qué excelente. ¿Y de salud cómo va tu familia? Igual, gracias a Dios hemos estado bien, el Señor nos ha cubierto. ¿Y tu familia? Pues gracias a Dios también bien, y ahí estamos pues ahí luchando con el aburrimiento, más que todo, la parte más difícil, y bueno, pero acostumbrarnos a esta nueva modalidad en la que estamos viviendo. ¿Saben? Algo que me llama la atención es que he estado escuchando bastante decir gracias a Dios. No sé si se han preguntado esto, yo me he hecho ese interrogante, ¿quién es Dios para ustedes? Mirra, esa es una pregunta bastante profunda que estás haciendo. Y la verdad me puse a meditar, pero también tuve una respuesta fácil. Dios es todo. Dios es nuestro creador. Sin Él no seríamos nada. Tienes mucha razón, igual. He meditado en tu pregunta, es algo que no me lo hago a diario, pero para mí Dios es mi amigo, Dios es mi protector, es mi compañía todos los días. Wow. Es interesante lo que comentan los chicos. Tal vez para algunos Dios sea su protector, para otros un amigo, para otros su creador, su vida completa. Pero para ahondar más en este tema, los dejamos con la programación En Esto Creemos y con los panelistas a desarrollar esta temática. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Esto Creemos, transmitido por su canal Nuevo Tiempo Honduras. Quiero darle la bienvenida a quien me acompaña y estará con nosotros el último miércoles de cada mes, Pastor Denis Rodríguez. Un gusto saludarle. ¿Qué tal, Jorge? Un placer saludarte. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Nos sentimos contentos y agradecidos con Dios de estar en este programa. Mi nombre es Denis Rodríguez y estamos aquí para estudiar, para descubrir juntos los misterios bíblicos y de esa manera crecer espiritualmente en el Señor. Quien le saluda a su amigo y hermano Jorge Altamirano. Pastor, vamos a comenzar con una creencia que tiene muchísimo por aprender. De hecho, el conocimiento bíblico es profundo, pero Dios nos permite conocer cada vez más a través de su palabra. Y en esta ocasión queremos hablar acerca de un ser supremo, el ser supremo. Pastor, ¿de dónde viene este concepto? ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese ser supremo? Realmente es una pregunta muy interesante. Sí. Muy interesante porque a través de la historia del hombre
se ha hecho precisamente esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿Quién creó a Dios? Y hoy en día aún hasta los niños preguntan: ¿y quién es el papá de Dios? Y a veces uno como pastor o como adulto tiene que explicarle que Dios es Dios, el Ser Supremo, que en Él no hay premura ni tampoco final en ningún aspecto de la vida de Dios. Creo que en nuestro mundo podemos dividir dos grandes grupos, pastor. Aquellos que no creen que hay un Ser Supremo, que creen que la raza humana es la cúspide, ¿no?, de todos los seres creados, y en eso podemos decir que están quizás los ateos, la ciencia naturalista, pero hay otro gran grupo que sí cree que existe un Ser Supremo y que tienen conceptos diversos. Esos conceptos, pastor, ¿de dónde vienen? ¿De dónde concibe el ser humano que existe un ser superior a él? Definitivamente el concepto de Dios que nosotros hoy tenemos provienen de la influencia de los conceptos filosóficos humanos. Okay. Estamos hablando de filosofías como Platón, como Aristóteles, el helenismo, el escolasticismo, el racionalismo, el existencialismo, que permeó la mente de aquellos hombres que escribieron, y por eso hoy en día hay muchas personas que conciben a Dios de manera errada, equivocada, de un Dios intrascendente, de que un Dios que vino, creó el universo, creó el mundo y se fue. O de un Dios panteísta, que Dios está en todo, en la mesa, en la Biblia, en todas partes. O de un Dios que solo vino una explosión cósmica en el Big Bang y hasta ahí nomás llegó la existencia de Dios. Ese es el concepto, de ahí vienen, de esas ideas de filosofías humanas, lo que nosotros hoy tenemos como el concepto de Dios. Y realmente la Biblia ha tocado y ha cambiado muy poco esos conceptos aún hoy en día. Aún más, junto con todas las filosofías, pastor, que nos heredan ese concepto difícil de definir de quién es ese Ser Supremo, de quién es Dios, encontramos en diversas culturas que ellos también tenían una percepción que existía algo más. Nosotros vemos, por ejemplo, en culturas mayas, aztecas, incas, que ellos decían: a mí me parece que hay otro ser. Como no podían darle nombre, comenzaban a adorar al maíz, adoraban al sol, adoraban a los elementos que ellos percibían como superiores a ellos. Podríamos decir, pastor, que el ser humano trae dentro de sí una percepción, una intuición que le dice que lo que percibe, alguien lo colocó ahí, alguien puso las leyes de la naturaleza y del universo. Definitivamente, Jorge, tenemos que entender algo: que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y no estamos hablando, y yo quiero que, hermanos, ustedes me entiendan claramente, en el aspecto físico, sino mental. Dios colocó en el hombre la semilla, su semilla. Dios colocó en el hombre ese conocimiento. Por eso el hombre trae en sí mismo, como podría decirlo, viene dentro de nosotros mismos un concepto de un ser superior, de Dios. Claro, por eso la Biblia dice: Dios puso anhelo de eternidad en el corazón de ellos. Es decir, ya nosotros desde que nacemos, aún sin que hayamos recibido una educación con respecto a la existencia de un Dios, nuestro ser lo percibe, siente esa necesidad y, por supuesto, como lo hemos vivido, pastor, siente plenitud hasta que entra en conexión con ese Ser Supremo. Ahora, hay muchas cosas que discutir sobre este tema maravilloso, pastor. Definitivamente a Dios no lo vamos a poder entender, ni crean, hermanos, que vamos a dar la solución a todas sus preguntas. Definitivamente no vamos a poder hacerlo, pero sí le vamos a instruir o guiar para que usted pueda aprender a tener su propio concepto del Dios que yo creo, del Dios que está escrito aquí en la Biblia. Aquí está la filosofía divina, que está asequible para todos nosotros, que nosotros podemos tomarla y de esa manera tener el concepto de Dios. Pastor, quisiera compartir con nuestros televidentes
una historia que usted y yo disfrutamos mucho, que lo hablábamos cuando preparábamos el tema y que define muy bien lo que nosotros pretendemos hacer. En cierta ocasión, un niño y su padre fueron a la playa y el padre observó que el niño se puso a la orilla del mar con una cubetita y estaba afanado echando agua en su cubeta. El papá lo miró, se le acercó y le preguntó: hijo, ¿qué haces? Papá, es que me quiero llevar el mar a la casa. Entonces estoy echando el mar en la cubeta. No podía el niño jamás echar el mar en la cubeta, pastor. Imposible. Definitivamente que no. Así que el concepto de Dios es tan grande, tan supremo. Y nosotros tan pequeños. Nuestra mente, una cubeta finita, que no vamos a poder llenar el mar que es Dios en esta cubeta. Pero sí vale la pena llenar a tope la cubeta hasta donde podamos, pastor. Y sabes, esto es lo interesante del apóstol Pablo, un teólogo nato, un hombre que conocía realmente el concepto de Dios y tenía una cosmovisión de Dios y para su vida, que él lo pudo poner en un solo versículo. Y de repente esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Yo quiero, hermano, que si tú estás ahí en tu casa, por favor tomes tu Biblia, ábrela y estudiemos juntos, que esto es sumamente interesante. Cómo Pablo pudo condensar su creencia, su concepción de Dios en un solo versículo, que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, para quien nosotros existimos. Punto. Y ahora, pero mira cómo Pablo hace la conexión y dice: y un Señor, Jesucristo, por medio del cual ha sido creado todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Me encanta. De hecho, la misma palabra dice que hay cosas ocultas que no vamos a poder entender. No vamos pastor. a poder entender. Pero hay cosas reveladas, y lo que Dios nos ha permitido, porque Él nos permite conocer hasta cierto punto de Él, tenemos la responsabilidad de conocerlo, estudiarlo. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero quédense con nosotros, disfruten este programa. ¿Quién es Dios? ¿Sabes cuántas veces en la Biblia aparece la palabra Dios? Hola amigo, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mario Antonio Alemán. Muy bien, mucho gusto en conocerlo. Le quisiéramos preguntar, ¿qué es Dios para usted? Pues Dios es algo maravilloso, porque Él nos ayuda, nos da la salud, nos da la vida y nos da fortaleza para trabajar. Excelente, muchas gracias. Sí. Muy buenas, amiga. ¿Cuál es su nombre? María Luz Vázquez. Mucho gusto. Queremos hacer una pregunta. ¿Quién es Dios para usted? Dios para mí es algo bastante importante, muy importante para mí en mi vida, en mi familia. Y bueno, creo que es la persona que no se puede comparar con nadie más. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Okay. ¿Cuál es su nombre, amigo? Carlos Rodríguez Nolasco. Hermano Carlos, ¿nos podría decir quién es Dios para usted? Es un espíritu. Es un espíritu. Que nosotros tenemos fe en Él. Ok, excelente. Muchas gracias, hermano, y que el Señor le bendiga. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Del Howell. Queremos hacer una pregunta. ¿Quién es Dios para usted? Para mí, Dios es amor. Hola, mucho gusto. Quisiéramos saber cuál es su nombre. Oscar Javier. Muy bien, Javier. ¿Nos podría compartir quién es Dios para usted? Dios para nosotros, en nuestra creencia, sobre todo en el transcurso de nuestras familias, se ha hablado que es como nuestro creador, el Señor Padre, como se le conoce, y es esa figura tal vez no manifestada en este tiempo, pero que sin duda alguna viene de años en años. No es una figura, sino que lo estamos tratando como un Dios, pero es ese Padre creador de toda la vida y el universo. Ok, muchas gracias, Javier. Bueno. Muy buenas tardes. Hermana, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Hani Hernández de Morán. Hermana, tenemos una pregunta para usted. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es todo para mí, es mi creador, mi salvador, todo.
Ok, muchas gracias, hermana, le agradecemos por su opinión. Bendiciones. La palabra Dios en la Biblia aparece 4.440 veces. 4.440 veces encontramos la palabra Dios en la Biblia. Me encantó el dato, pastor, y a eso tendríamos que sumarle aquellos otros nombres que se le da también y atribuidos a Dios. Exactamente, pero es interesante ese dato. Sí, me encantó. Yo creo que siempre hay personas que se van a lo minucioso, ¿no? Sí. A contar cuántas veces la palabra Dios en la Biblia. Interesante, me parece a mí sumamente interesante, como me pareció interesante las respuestas de las personas a la pregunta, ¿quién es Dios? La opinión urbana. La opinión urbana, nos damos cuenta que el concepto de Dios para las personas es variado. Es variado. Es variado, de acuerdo a la percepción que tienen de ese Dios, definitivamente. Y justamente eso que usted está comentando me lleva a lo que quiero que conversemos en este momento, pastor. ¿Por qué será importante definir mi concepto de Dios? No solamente decir, yo creo en ese ser supremo, yo creo en Dios, sino de qué manera creo, cómo lo concibo, porque aún los que tenemos esa concepción basados en la Biblia, pareciera ser que tenemos diferentes conceptos, aunque estamos basados todos en la Biblia, de quién es Dios, diferentes percepciones. ¿Por qué será importante definir quién es Dios para mi vida, pastor? Muy bien, la pregunta es muy válida. ¿Por qué es importante la manera como concibo yo a Dios? Voy a contestar como teólogo. Okay, adelante. Es importante en primer lugar porque la doctrina de Dios sirve de fundamento para la teología cristiana. Eso es definitivo. ¿Por qué razón? Pastor, perdone, ahí está basado todo. No existen las demás creencias y doctrinas si yo no creo en Dios. Definitivamente, definitivamente. Y aquí no entran las filosofías humanas ni nada. Es lo que está escrito en la Biblia. Muy bien. ¿Por qué razón? Y hay una razón válida. Puesto que Dios se relaciona con todo y todo se relaciona con Dios. No podemos sacar a Dios del concepto humano. No podemos sacarlo a Dios. Y eso es lo que los ateos y lo que estabas hablando al inicio. Ciencia naturalista. La ciencia naturalista quiere quitar a Dios de la jugada. Es imposible. No podemos quitar a Dios. Porque de mi concepto de Dios va a depender mi cosmovisión. Cómo veo yo la naturaleza. Cómo veo yo al ser humano. Cómo yo veo la vida. Cómo puedo verme yo mismo delante de Dios de acuerdo al concepto de Dios. Eso, claro. Eso es definitivo. Usted ponía ejemplos de percepciones de Dios. Por ejemplo, las personas que vienen y dicen, para mí sí, Dios creó el mundo, pero nos dejó abandonados. Y eso no solamente es algo teórico, sino que cuando yo percibo que Dios es así, eso implica que estoy en un mundo sin reglas, porque Él ya nos dejó abandonados. Así es. Yo no tengo ningún compromiso con ese ser. En lo absoluto. O sea que, y vengo otro concepto, si yo percibo a Dios como un Dios tirano, como un Dios cruel, ¿cómo define eso mi vida? Voy a pasar con miedo. Mi servicio va a ser más para que no me castigue, para no recibir males acerca de Dios. Y por desgracia, Jorge, déjame decirte que ese es el concepto popular de las personas de Dios. Piensan que Dios está ahí pendiente para el momento cuando caigo, caer encima. Y no es así. Definitivamente no es así. Podemos entenderlo, yo lo puedo entender porque hay algunos versículos que nos van a ayudar a comprender esto. Por ejemplo, vayamos a la Biblia. Claro. Esto es importante que vayamos a la Biblia. Mateo capítulo 5 versículos 38 al 41. Hermano, por favor, abre tu Biblia que estamos estudiando y si tienen preguntas, me imagino que vamos a tener algún chat, ¿verdad, Jorge? Donde los hermanos pueden hacer sus preguntas y si de repente están confundidos en algo, también podemos ayudarlos o podemos enredarlos un poquito más. En lo que tenemos de nuestra cubeta, recordando la historia. Ok, Mateo 5, pastor. 38 al 41. Muy bien. Dice, léelo si quieres. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes al que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Al que te quiera poner pleito y quitarte la ropa, déjale también la capa. Al que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Mira qué cosa más interesante. Y de repente la gente toma la concepción de Dios y dice, no es que Dios es un Dios vengativo, Dios es un Dios severo. No, que Dios es un Dios destructor. Dice que en cierta ocasión, cuando Spurgeon, un gran predicador, Charles Spurgeon, claro, predicaba acerca del infierno, la gente se sostenía de las bancas y se agarraba de las columnas. ¿Por qué? Porque era tanto poder que creían que se iban para el infierno directamente. Y esto es interesante. ¿De dónde saca la gente este concepto? Bueno, lo leemos en Éxodo, lo que estábamos discutiendo al inicio, Éxodo capítulo 21. Vamos a ver si lo tengo aquí para poder dárselo a Éxodo 21, 24. Dice de la siguiente manera, Éxodo 21, 24, dice así: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¡Wow! ¡Qué fuerte, pastor! Definitivamente así. Ahora, ¿cómo tú puedes cotejar con lo que está escrito? Como dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo. Y lo que dijo Jesús, no resistáis al malo. Antes, cualquiera que te hiere una mejilla, ponle la derecha o ponle la otra. Y cualquiera que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, dale la capa. Ahora, Dios es un Dios definitivamente, de acuerdo a mi percepción, Denis Rodríguez, a mi percepción, Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios de amor. El problema es que Dios es muy justo. Es que justamente, pastor, entran las dos palabras que en nuestro lenguaje humano, creo que se quedan limitadas, ¿no? Definen mejor a Dios: amor y justicia. Y como le digo, definen mejor a Dios en nuestro lenguaje humano. Seguro en las lenguas angelicales habrán mejores palabras para definir a Dios. Supuesto. Pero esas dos palabras no significan que cuando yo leo la Biblia encuentro un Dios de amor y otro de justicia. Él es un Dios perfectamente justo y perfectamente amoroso en una dimensión que nos es difícil comprender. Completa y totalmente difícil comprender. Porque generalmente nosotros como seres humanos actuamos por la causa y eso nos da el efecto. Me hacen daño, yo hago daño. Sí. Y así tenemos la concepción de Dios. Aún entre los seres humanos, pastor, a veces esos dos conceptos son incompatibles. Porque digo yo, ¿cómo puedo darle su merecido a alguien que amo tanto? Pero en el caso de Dios sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Él puede amar a una persona y aún así seguir siendo justo con las acciones que merecen, o mejor dicho, con las consecuencias que merecen las acciones de esa persona. Por eso dijimos al inicio, Jorge, y yo quiero, hermano, que tú tengas presente esto que es sumamente importante. El concepto que nosotros tenemos hoy de Dios, el concepto clásico, moderno o posmoderno de la doctrina de Dios, viene influenciado por los conceptos de filosofías humanas. Y es ahí. Ahora, yo de repente podría entrar en controversia al decir si Dios dictó eso, Dios no dictó eso, está escrito en la Biblia y yo tengo que sujetarme a lo que está escrito en la Biblia. Pero sí, mi concepto propio es que nada malo viene de Dios. Claro. Nada malo viene de Dios. Todo lo bueno, todo don perfecto y dádiva viene ¿de quién? De Dios, del de Padre Dios. de las luces. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Si no, Dios hubiese destruido inmediatamente al ser humano con Adán y Eva. Y Dios dijo, no, un momento, dijo Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos que entrar ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios tiene características y Dios tiene atributos. Y justamente a eso vamos. Aún los actos que nos pudieran ser malinterpretados desde nuestra visión, cuando aprendemos que la Biblia nos dice que Dios es amor, deberíamos de interpretarlo
más que castigos, como correcciones de parte de Dios, pastor. Como El que un ama, padre, corrige. claro, como un padre que ama, un padre que, por ejemplo, le da una corrección a su hijo porque lo ve mal educado, porque lo ve que va por un mal camino. No es un acto que implique desamor el hecho que él le aplique su corrección. ¿A usted le tocó, pastor, como padre? Claro, por supuesto, y me dolió mucho. Me dolió mucho castigar a mis hijos, pero le doy gracias a Dios porque ellos comprendieron las lecciones. Claro. Y nosotros como seres humanos debemos de entender las lecciones de Dios también en nuestras vidas. Pero no quiere decir que por eso sea un Dios malo, perverso, iracundo. No, al ¿Verdad? contrario. Ahora, junto con estas características que engloban tantas cosas, amor y justicia engloban tantas cosas, hay atributos que la Biblia nos da para poder definir quién es Dios. Sí. Aunque Dios no lo podemos definir, por lo menos no en nuestro lenguaje humano. No podemos. Pero podemos, la Biblia revela ciertos atributos para poder decir, ok, por lo menos sé que Dios tiene esto y esto y esto, y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Pastor, ¿con qué atributo le gustaría a usted comenzar a definir esta lista? Definitivamente tenemos que volver a la Biblia. No podemos contestar estas preguntas sin volver a la Biblia. Claro. Y tenemos que ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí vamos a encontrar el primer atributo. Ahí vamos a encontrar todos los atributos y te vas a dar cuenta. Ok. Génesis capítulo 1, versículo 1 y dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. ¿Qué podemos sacar de este versículo? Mire, de este versículo podemos sacar un océano, Jorge. Un océano. Un versículo tan conocido, los niños lo dicen de memoria, desde muy pequeños. ¿Cuál sería el primer atributo divino que yo puedo tomar de eso? Antes de la creación del mundo, ¿quién era? ¿Qué era? En el principio creó Dios. Dios. O sea que Dios ya estaba. Dios ya estaba. Y entonces el primer atributo que nosotros podemos detener de Dios, hermano, es su existencia propia. En otras palabras, la eternidad. Dios es eterno. Ya desde ahí eso nos sacude la mente, pastor. Completa y totalmente. Porque nosotros somos finitos. Estamos hablando como el del balde. Claro. Nada menos que yo lo conozco de otra manera. Que dicen que la eternidad comienza cuando un pajarito vuela al mar, coge con su piquito una gotita y regresa y la tira fuera del mar. Cuando el pajarito termine de vaciar el mar, comienza el primer segundo de la eternidad. Bueno, imagínese usted. No lo podemos entender. Estamos acostumbrados, pastor, a aprovechar el tiempo, que está muy bien, pensando en que ya tengo esta edad y no he hecho esto, no he desarrollado aquel proyecto, porque tenemos un tiempo de vida limitado, por lo menos en este lado de la vida, ¿no?, que conocemos, en la naturaleza pecaminosa. Pero Dios siempre ha existido. Qué difícil entender eso, imaginarlo siquiera. Claro. Siempre ha existido y siempre va a existir. Así es. No hubo algo que creara a Dios. Dios ya existía siempre. A Dios no lo limita ni el tiempo, ni el espacio, ni nada. Dios es eterno. Punto. Y eso debemos de entenderlo y desde ahí partir nuestra cosmovisión de cómo ver las cosas. Que Dios es eterno. ¿Qué otro atributo podemos tomar aquí? La inmutabilidad de Dios. O sea, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tampoco miente. Dios no puede mentir. Claro. Ahí vamos entendiendo que también otro atributo, en solo ese versículo podemos entender la omnipresencia de Dios. Cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, Él estaba creando también juntamente con el Hijo. Ya lo vamos a ver más adelante. También otro atributo, la omnipotencia de Dios. A mí me gustaría aclarar para todos nuestros televidentes, ese prefijo omni significa que está en todo. En todo. Cuando usted dice omnipresencia, significa que Él está en todo lugar. O sea, Él está aquí y Él está con alguien que invoque su presencia allá en China. E inclusive, pastor, si nos vamos a indagar en otras cosas, si existieran seres creados en otros mundos, que nosotros creemos que sí, Él está en todos esos mundos, en todo el universo, al mismo tiempo. Exactamente. Ahora, pero no con el concepto panteísta que hay. No es que Él es la mesa. Que Dios es esta mesa, que Dios es este lápiz, que Dios es esta... No, Dios es Dios omnipresente. Correcto. Dios omnipotente. Todo lo puede. Y Dios
omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe, todo lo siente, desde el principio hasta el final. Y entonces me decía, un joven me decía, pastor, pero si Dios ya sabe lo que yo quiero, ¿por qué no me lo da? Porque a Dios le gusta que tú le pidas las cosas. Claro, un asunto de relación. De relación, exactamente. Entonces, esos son atributos de Dios que nosotros podemos no entenderlos, pero aceptarlos por una mínima palabra que se llama fe. Muy bien, pastor. Por fe. Yo acepto la eternidad de Dios. Por fe. Yo acepto la inmutabilidad de Dios. Por fe. Yo acepto la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Interesante, pastor, lo que me acaba de comentar. Pero ¿qué le parece si podemos escuchar en este momento una opinión que va a enriquecer esta discusión que hemos tenido? ¿Le gustaría? Adelante, adelante. Vamos en este momento con la opinión del experto y regresamos en tu programa En Esto Creemos. Se han planteado muchas hipótesis para explicar nuestros orígenes. Ciencia y religión han entablado debates que todavía perduran, pero la duda sigue estando cada vez que miras a tu alrededor o te asomas al firmamento. ¿De dónde ha surgido todo? ¿Somos resultado de fuerzas ciegas evolucionando especies? ¿Es mera casualidad que tengamos dos ojos y podamos respirar, caminar, sentir y amar? Lo que vas a ver ahora te enfrentará al origen de tu existencia. Si quieres, puedes conocer en 2 minutos la verdad sobre el diseño que te rodea. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la probabilidad de que estas letras caigan al azar y escriban el Quijote? Poca, ¿verdad? Una obra así no surge por casualidad. En la naturaleza hay un orden simple, como cristales y copos de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí, porque tiene un diseño, y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante, el de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo 4 letras recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar, piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida? La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de 1 entre 1 quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isómeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor, pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría, toda vida proviene de otra vida, ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo, fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño. La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas, o está completo o no funciona, por tanto no hay selección natural. Darwin escribió, si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian al mundo natural porque tienen los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti. Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. La verdad en 2 minutos, pastor. Unos conceptos tan claros y el pastor Daniel Busquets en 2 minutos nos dice tantas verdades. ¿Qué le pareció? En verdad yo admiro a ese hombre. ¿Cómo puede encerrar tanto en tan poco tiempo, pero realmente claro,
conciso la existencia de Dios. Bueno, y siempre en este programa, en Esto Creemos, vamos a buscar un objeto que nos pueda ayudar al concepto que estamos hablando. ¿Cuál sería el objeto, pastor, que nosotros podemos encontrar que nos ayuda a entender quién es Dios? ¿Cuál sería ese objeto? Bueno, se la puse difícil, ¿verdad? Sí, definitivamente. Si miramos el Antiguo Testamento, definitivamente tiene que ser el arca de Dios, donde estaba la Shekinah de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Solo recuerdo cuando David quiso llevar el arca hacia Jerusalén, donde él estaba, y la pusieron en una carreta nueva con bueyes jóvenes, y Uzi, si no mal tengo entendido, Uzi le puso la mano, y en ese momento fue fulminado por la Shekinah, la presencia, el arca, definitivamente el arca. Y también en esa misma historia, un poco más adelante, Obed-Edom lleva el arca después de que la regresan los filisteos y que David ya le tenía temor, pero Dios bendijo su casa. Ah, no, lo prosperó, dice la Biblia, en una manera extraordinaria. O sea que el arca del pacto representaba, porque era una representación nada más, sí, de la presencia de Dios. ¿Qué contenía el arca del pacto, pastor? Brevemente, ¿cómo estaba formada? Tenía básicamente tres cosas. Tenía la vara de Aarón que había florecido nuevamente. Tenía una taza del maná que representaba el cuidado y el amor de Dios, y estaban las tablas de la ley de Dios, sus tablas, sus 10 mandamientos, y era una recubierta por 2 querubines que con sus alas cubrían el cofre. Una vez al año, en el día de Yom Kippur, sobre el propiciatorio se derramaba la sangre del cordero. Y ahí justamente lo que hemos hablado, ¿no? Las dos cosas, la justicia, la ley de Dios, y el amor. Y la misericordia. El amor, sí, la misericordia de Dios, definitivamente. Muy bien. Me encanta el objeto. Pastor, creo que le dio en el clavo. El objeto. Así que, en este momento, vamos a escuchar una música especial. Por supuesto que a Dios le encanta la música y este canto relacionado con el tema de esta semana. Regresamos en breve. Salvador tan admirable, maravilloso Jesús, ¿cómo creer que un cordero pudiera salvarme a mí? Oh, pudiera salvarme a mí. Consolador, consejero, eres mi amigo Jesús, llenas mi ser de esperanza cuando perdida estoy. Oh, cuando perdida estoy. Que tanto anhelamos, oh, oh, que tanto anhelamos, oh, oh, oh. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos, nos das esplendor y gracia que tanto anhelamos, oh, oh, que tanto anhelamos hoy. Padre infinito y eterno, fiel a los tuyos serás, débil tú no postrados ante
un Dios tan admirable en la preciosa voz de Herta Montoya. Pastor, hemos llegado al final de nuestro primer programa. En esto creemos. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones que nosotros podemos sacar de esta plática que hemos tenido con usted? Comenzamos hablando acerca de que existe un ser supremo, que a una parte del mundo, una parte de la raza humana desee negarlo, no implica o no le afecta a él. Él existe. Algunos lo aceptan, otros no. Luego usted nos hablaba acerca de la importancia de cómo percibo ese ser supremo. Y finalmente hemos caído a hablar acerca de algunos atributos de ese ser supremo. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pastor, ¿cuál sería la conclusión? ¿Por qué realmente vale la pena seguir investigando, tener esa relación que Dios desea revelarse a nosotros a través de su palabra? Es muy bonita tu pregunta y me gusta mucho porque podríamos concluir, ya vimos cuáles son los atributos de Dios, los atributos naturales de Dios, pero también podríamos concluir con los atributos morales de Dios. ¿Y cuál es el primer atributo moral de Dios? Dice la Biblia en Juan que es el germen. Dice, el que está en Dios no peca, porque el que está en Dios no puede pecar porque tiene el germen de Dios. Y el primer atributo moral de Dios es el amor. Wow. Es el amor. Ahí está encerrado la grandeza y el poder de Dios. Por eso yo, Denis Rodríguez, digo, no puede venir nada malo de Dios. Es cierto, y algunos pueden dialogar conmigo y platicar lo que dijo Job cuando dijo, no solo voy a recibir lo bueno, también voy a recibir lo malo de parte de Dios. ¿Viene malo de Dios? No viene nada malo de Dios. Ah, claro, pero Dios permite ciertas cosas para que nosotros podamos aprender. ¿Cuál es otro atributo moral de Dios? Y estamos concluyendo este tema, hermano, que yo espero que te haya servido en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque el primer atributo moral de Dios es el amor. El segundo atributo moral de Dios es la justicia. Lo que hablábamos. ¿Cómo poder cotejar el amor y la justicia? Dice la Biblia que Dios no se tarda en su venida, sino que está esperando a que todo el mundo se arrepienta y que venga a Él, porque cuando Cristo venga, así como hay dos tipos de personas, los que creen y los que no creen en Dios, cuando Dios venga van a haber dos grupos de personas, los que vayan al cielo con Dios y los que vayan al fuego eterno o al lago de fuego. ¿Cuál es otro atributo de moral de Dios? No solamente el amor, la justicia, la verdad. ¿Y quién es la verdad? Aquí entramos a un tema sumamente extenso, a su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Justamente en eso, pastor. Nosotros, para poder aprender un poco más acerca de Dios, tenemos tres caminos, tres vías a través de las cuales yo puedo nutrir mi concepto de Dios. No es que voy a tomar un camino y puedo despreciar los otros dos. Tengo que tomar los tres. Una de las maneras donde yo puedo aprender acerca de Dios es ver su creación. Amén. Yo miro su creación, la naturaleza, y digo, wow, Él es un artista por todo lo que ha creado. Él es un Dios ordenado por la manera como trabajan los sistemas. A pesar de que el mundo está deteriorado por de que hay una imagen gris. Exactamente, todavía podemos ver la grandiosidad de la obra creadora de Dios. Sin duda. Otra revelación importante que Dios nos ha dado para aprender de Él es su palabra. Amén. La Biblia. ¿Quiere aprender más de cómo es Dios, de quién es Dios? Lea la Biblia, pero completa. Antiguo y Nuevo Testamento. Amén, pastor. de eso se trata. Y finalmente, la máxima revelación de Dios, su Hijo Jesucristo. Amén, gloria a Dios por Cuando eso. yo aprendo acerca de Jesús, por una frase famosa de la hermana Elena de White. En la cruz, la justicia y la misericordia se abrazaron y se besaron. Pastor, es la cruz la expresión de cómo un Dios amoroso puede ser justo. ¿Por qué las dos cosas se unen en la cruz? Bueno, porque es un Dios de amor, dando la vida por sus hijos. Pero es un Dios justo porque Él no evitó la muerte, Él mismo la pagó. La paga del pecado es muerte, según Romanos capítulo 3, 23 y 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
A través de estos 3 caminos aprendemos quién es Dios, pastor. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando hablamos de la verdad, obviamente no podemos dejar de hablar de la sabiduría que está en su palabra. Y hay una palabrita, hermano querido, que yo espero que cada uno de ustedes la tenga en su corazón, que es un atributo de Dios, la santidad. La santidad, su santidad. Hermano, de esa manera su cosmovisión, ahora cuando usted vea el mundo se va a dar cuenta y miren cada flor en el cielo. Por eso ahora, a raíz de la pandemia, Jorge, yo tengo que confesarte algo. Yo todas las mañanas salgo y miro el cielo y digo, qué lindo el cielo. Antes no lo hacía. Pero apreciamos algunas cosas que antes eran comunes, ¿no? Antes eran comunes, pero ahora son más importantes para nosotros. Y yo aprecio las flores, aprecio a mi esposa, aprecio a mis hijos y los abrazo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que todo eso es por un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, un Dios bueno, no un Dios malo, un Dios bueno que quiere el bien para sus hijos. Finalmente, hermano, quisiéramos invitarle, porque este programa tiene un objetivo claro: acercarnos más a ese Dios, a ese Ser Supremo. No solamente definir un concepto teórico, pastor, claro, sino que usted ya lo dijo. Él desea tener una relación con nosotros. Amén, convivir con Dios, con nosotros. Así que recuerden, una vez al mes, el último miércoles de cada mes, vamos a aprender un poco más acerca de las creencias basadas en esta primera, en que hay un Dios. Pero ese Dios ha revelado muchas cosas en su palabra. Y aquí en su canal Nuevo Tiempo, usted podrá descubrirla. En esto creemos, pastor. Ha sido un placer. Gracias, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Jorge. Dios te guarde. Igualmente, pastor. Y seguimos adelante. Seguimos adelante. Dios les bendiga.